Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestra webinar de hoy, donde vamos a estar hablando de tecnologías de monitoreo ambiental a cargo del ingeniero Rodrigo Rosso. Estamos esperando que terminen de ingresar todos los asistentes. Vamos a dar 3 minutos más y en 3 minutos iniciaremos la presentación a cargo del ingeniero Rodrigo. Les hago la aclaración que si durante la presentación surgen preguntas, pueden colocarlas en el espacio de preguntas de Teams. Al final de la presentación habrá un espacio donde se leerán estas preguntas y permitiremos que el ingeniero Rodrigo nos pueda dar respuestas y nos pueda dar sus comentarios respecto a las inquietudes que se generen durante la presentación. Entonces, en 3 minutos arrancaríamos y de nuevo bienvenidos. Buenos días de nuevo a todos, bienvenidos a la webinar de hoy. Hoy vamos a estar hablando de tecnologías de monitoreo ambiental a cargo del ingeniero Rodrigo Rosso, quien hace parte de Intecon Inc., que es también compañero mío de trabajo. El ingeniero Rodrigo Rosso es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, tiene especialización en medio ambiente y además un MBA y una maestría en administración de negocios. Además que tiene una amplia experiencia de más de 25 años en el mercado, donde ha podido desempeñarse liderando proyectos de monitoreo ambiental, implementándolos no solo en Colombia, sino en otros países como Centroamérica, como es el caso de Panamá, como es el caso de Costa Rica, y algunos otros países también del área andina, como es Ecuador o como lo es Perú. Sin más preámbulos, le voy a dar la bienvenida al ingeniero Rodrigo para que nos pueda compartir la información. Y de nuevo para todos los asistentes, si hay alguna pregunta o alguna inquietud durante la presentación, no olviden que pueden escribirla en el espacio de preguntas y al final daremos unos minutos para poder dar el espacio a que el ingeniero Rodrigo nos aporte con sus comentarios y sus respuestas. Rodrigo, bienvenido. El escenario es todo tuyo. Tienes el micrófono apagado. No te escuchamos todavía. ¿Me escuchan? Ahora sí. Bienvenido. Bueno. Tuyo el escenario. Gracias, muy amable. Muy buenos días a todos. De antemano agradezco la invitación el día de hoy a compartir
un tema que durante estos más de 25 años me apasiona y es el tema de calidad del aire. He tenido la oportunidad de participar en un sinnúmero de proyectos y bueno, la intención de hoy es compartir un poco esa experiencia y hablarles un poco de las nuevas opciones que tenemos. Hoy he sido invitado a compartir información acerca de microsensores y microestaciones, que son unas nuevas herramientas tecnológicas que tenemos hoy a disposición con el fin de poder brindar alternativas a todo lo que es el monitoreo en el sector ambiental y en el sector salud, que hoy en día, debido a estas actuales circunstancias, cobra una relevancia importante. Agradezco a los participantes por su disponibilidad, por su tiempo. Espero que sus familias y ustedes estén seguros y con buena salud. Y bueno, vamos a iniciar con el tema. Aquí quise, como inicialmente, mostrar un poco a través de esta fotografía inicial, un poco la experiencia que hay en muchos países. Ya el tema de microsensores viene de más de unos 15, 20 años trabajando por las entidades internacionales tipo EPA o Comunidad Europea. Y lo que se busca finalmente, el objetivo final es generar mucha conciencia a nivel de la comunidad, mucha educación y que nosotros como ciudadanos seamos partícipes en todo lo que tiene que ver con los temas de calidad del aire. ¿Qué hacemos nosotros como compañía Intecon, como consultores internacionales de tecnología? O sea, un poco debe haber un propósito en la vida y uno de nuestros propósitos es ayudar a las comunidades a ser un poco más activos y saludables y de una u otra forma proporcionar información oportuna, ¿cierto? Sobre el tema de calidad del aire, sobre el tema de contaminación, sobre el tema de efectos en salud. Y finalmente estamos en la era de la información. Todos hablamos de datos, hablamos de Big Data, hablamos de marketing digital, una cantidad de información que hoy tenemos acceso en muchos dispositivos y en muchas formas de acceso. Entonces los datos se vuelven importantes a la hora de tomar decisiones. Lógicamente, el generar mucha información, pues nos va a generar un conocimiento con el cual finalmente vamos a tomar acciones. Y hoy en día el éxito de muchos de nuestros proyectos es poder realmente tomar una acción. Vamos a iniciar con una pequeña introducción, hablando un poquito de uno de los entes internacionales de mayor relevancia, que se han dedicado mucho al estudio, a todo el tema de calidad del aire, que es la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, donde muchos de nuestros países latinoamericanos siguen cada día sus lineamientos y sus guías en temas de calidad del aire. Entonces, para la EPA hay documentos desde el 2010, desde el 2008, que hablan de todo el tema de microsensores y hoy en día hay una vasta información en la EPA y en la Comunidad Europea acerca del uso de estas herramientas. Entonces, todos estos avances tecnológicos en temas de monitoreo de calidad del aire están basados en generar información, pero ya pasamos a sensores mucho más pequeños y con un interés para la comunidad y es un menor costo. Aquí vemos algunos ejemplos de algunos de ellos. Son sensores muy pequeños que caben en la mano de cualquier usuario. Vienen con carcasas muy sencillas, pero para uso en intemperie. Y estos sensores de bajo costo me van a permitir en alguna forma medir muchos de esos contaminantes del aire que eventualmente hemos medido a través de monitores de referencia, que lógicamente son instrumentos de un costo importante. Pero quizás la pregunta que muchos nos hacemos o que se hace el experto en calidad del aire y el mismo ciudadano es, ¿pero qué tan buenos son estos microsensores? ¿Cierto? O sea, ¿qué tan efectivos son? Y un poco el objetivo de esta presentación es proporcionarles a ustedes algún tipo de herramientas y criterios para evaluar, porque ya es algo que está dentro de nosotros, cómo colocar los sensores de monitoreo frente a un monitor de referencia, cómo comparar esas mediciones para poder determinar una confiabilidad frente a eso. Entonces, si uno va a la EPA, que es una fuente de información muy rica, la EPA ya tiene programas de desarrollo, de evaluación de sensores de bajo costo, cómo se deben colocar ellos cerca de unas estaciones de referencia, ¿cierto? Y aquí vemos dos entidades importantes, que es el Laboratorio de Investigación de Exposición Nacional de la EPA y la Oficina de Investigación y Desarrollo de la EPA, que ustedes fácilmente pueden consultar libremente. Y aquí hay algunos de los colaboradores que participan
en estas dos entidades, las cuales ustedes pueden preguntar, hacer preguntas, consultas, pedir información, y digamos que la información está disponible. Si queremos mirar un poco los antecedentes de lo que hemos venido haciendo, pues nos tenemos que referir a los monitores de referencia, ¿cierto? ¿Y qué son los monitores de referencia? ¿Por qué los necesitamos? Y si vamos a una de las herramientas base, que es el Acta del Aire Limpio que desarrolló la comunidad americana, la comunidad de los Estados Unidos con el Clean Air Act, que es una exigencia donde se requiere que se establezca una red de estaciones de monitoreo del aire para monitorear los contaminantes, aquellos que llamamos criterio, que son los de alto impacto en salud y que deben cumplir con unos estándares de calidad del aire, basados en la NAQS, que es los estándares nacionales de calidad del aire, de los cuales nosotros también nos regimos y tenemos una directriz base de nuestra normativa. Y adicionalmente, tenemos que ser conscientes que no todos los contaminantes criterios se miden en todas las estaciones. En este momento, países como China, realmente que son pilotos realmente de análisis de calidad del aire, ellos, pues debido a la magnitud, a su desarrollo industrial, al volumen de población que manejan, pues requieren de estar monitoreando. Ellos tienen lo que llamamos estaciones piloto, donde tienen evaluaciones de 120, 130 compuestos en simultáneo. Países en Latinoamérica, pues tenemos limitación de recursos, limitación de capacidad instalada. Entonces tenemos que basarnos en los contaminantes más relevantes y de mayor impacto. Entonces, para ello, cuando hablamos de instrumentos, pues tenemos que irnos a los métodos de medición usados en estas estaciones de tipo regulatorio, que las denominamos métodos de referencia federal o métodos equivalentes. Entonces, allí vemos las siglas FRM, que son métodos de referencia, y FEM, que son los métodos equivalentes de monitoreo. Y aquí traje algunas fotos de los que generalmente hemos utilizado en el tema de métodos de referencia, pues los conocidos y tradicionales muestradores de alto volumen, o más conocidos como un highball, ¿cierto? Ya direccionados al tema de PM10 y PM2.5, el tema de los muestradores de bajo volumen, que también han tenido un desarrollo importante, que ya podemos medir PSP, PM10, PM2.5, PM1, y adicionalmente todos los sistemas de métodos equivalentes, que son las estaciones en tipo rack automáticos, como los vemos aquí en las otras dos fotografías, que son sistemas de medición automática que me están midiendo en tiempo real. Entonces, todos estos instrumentos pues deben cumplir unos estándares, y eso está basado en el documento que es el 40 CFR, el Código Federal de Registro, 40F, parte 53, donde ustedes pueden entrar y ver en detalle todo lo que implican los instrumentos de métodos de referencia equivalente, que es lo que llamamos los estándares de oro, o sea, los estándares guía. Entonces, básicamente es importante conocer ese antecedente. Aquí les he querido compartir algo que la EPA ya ha venido haciendo, ¿cierto? Es cómo poder comparar estos sensores de bajo costo o estas microestaciones frente a los monitores de referencia. Entonces, frente a un rango de costo, que es uno de los criterios que en América Latina no es de nuestro interés, es el tema de costo. Entonces, si vemos, hay una diferencia importante en tema de costo. Los de bajo costo se nos vuelven una alternativa interesante como complemento, como lo vamos a ver más adelante, a los métodos de referencia. En tema de gastos operativos, igualmente. Muchas de nuestras redes de calidad del aire nacionales o de nuestros países sufren o adolecen por los costos operativos. Poder mantener una estación de calidad del aire automática implica un costo importante. Los sensores de bajo costo, las microestaciones, nos ayudan un poco a bajar esos costos. Igualmente, en temas de ubicación de los dispositivos, pues los métodos de referencia es una ubicación fija, ¿cierto?, que necesita o una construcción, un shelter o un remolque, mientras que los sistemas microsensores son sistemas portátiles, que básicamente solo tienen una protección ante la intemperie. En temas de formación de personal, pues claro está, los métodos de referencia requieren un personal con una capacitación importante, mientras que los sensores de bajo costo no, casi que ni requieren entrenamiento. Es colocar llave en mano, plug and play y funciona. En tema de calidad de datos, pues los métodos de referencia ya tenemos que es una calidad conocida, es una constante con una variación de condiciones, o sea, hay una trazabilidad consecuente con las mediciones, y en el caso de los microsensores o las microestaciones, pues aún es desconocido porque está en proceso de evaluación, pero puede variar de un sensor a otro.
y en diferentes condiciones climáticas. Entonces, digamos que el ejercicio de esto, como lo vamos a ver más adelante, es un poco el seguimiento a este tipo de dispositivos. En temas de vida útil, pues un sistema automático podemos ir a 10 años, ¿cierto? O más, mientras que un sistema de microsensor, pues es de vida corta, 1 año, algunos 2 años, en algunos casos puede ser desconocido y lógicamente pueden volverse menos sensibles en el tiempo. Y frente al tema regulatorio, pues lógicamente los sistemas de referencia son los que se utilizan con temas regulatorios, mientras que los microsensores son un tema de indicativo y de evaluación de tendencias. Dentro de los antecedentes, ¿cómo los podemos utilizar? Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, los puntos naranja, donde hay ubicaciones de monitoreo de sensores en un área amplia. Entonces, a lo que jugamos o a lo que queremos con el tema de los sensores de bajo costo es su portabilidad, que es una característica muy importante para poder medir la calidad del aire en muchas ubicaciones, o sea, en muchos puntos de monitoreo, y adicionalmente poder tener muchos sensores que puedan generar información y una frecuencia mayor. Estamos hablando inclusive de segundos frente a concentraciones de calidad del aire. Entonces nos va a permitir conocer en mayor detalle cómo se comporta la calidad del aire. Entonces, generalmente las conclusiones frente al uso de los sensores es que estos sensores de bajo costo se pueden localizar en puntos muy críticos, donde detecto que hay altos niveles de contaminación, poder identificar esas fuentes de contaminación, complementar esos datos de esas estaciones fijas de monitoreo de métodos de referencia y métodos equivalentes, adicionalmente de poder medir exposición. Muchos de las personas que se exponen, por ejemplo, los funcionarios de los transportes masivos, donde están expuestos 8 horas a ambientes externos de alto impacto, de fuentes de emisión, pues podemos hacer un monitoreo importante. Educar, porque se trata también de generar conciencia a nivel de las comunidades y, lógicamente, generar un impacto en la comunidad, que conozcamos qué es lo que sucede con nuestros temas de calidad del aire. Esas características como bajo costo, como portabilidad, como facilidad de uso de la tecnología de sensores, pues hace posible que nosotros como ciudadanos o como parte de una comunidad podamos participar en los temas de calidad del aire, ¿sí? Y hoy en día hay muchos ejemplos, aquí vemos algunos referenciados que la misma EPA coloca, como en New Jersey, en California hay múltiples redes de microsensores, en los Estados Unidos hay múltiples microsensores, ya en Centroamérica igual, en Latinoamérica igual. Puerto Rico tiene desarrollos integrales en la parte sur, un trabajo entre la ciudadanía. Aquí vemos que los ciudadanos y la EPA ya trabajan en conjunto en las estaciones de monitoreo y justamente se invitan a talleres a que los ciudadanos aprendan a operar los módulos de sensores. O sea, digamos que es poder acercarse a la comunidad de una forma asertiva. La pregunta que nos podemos estar haciendo en este momento es, bueno, venga, estos sensores de bajo costo, pues en teoría suena muy bien, o sea, suena interesante, pero ¿qué tan buenos son? ¿Sí? Esa es la gran pregunta y se lo preguntan las entidades de control, se lo preguntan los ingenieros, nos los preguntamos todos, venga, ¿qué tan buenos son estos dispositivos o estos microsensores? Entonces, aquí también pues tenemos que ir a las fuentes de mayor experiencia, a los que han recorrido ya un camino, a los que han recorrido unos pasos, y la EPA en eso, la verdad, tiene una inmensa información, un volumen muy grande de información donde podemos ir a consultar. Y una de las propuestas que hace la EPA en estos institutos de investigación que les mencionaba es el tema de la colocación. Venga, ¿cómo sería el proceso de colocación de un microsensor? Entonces, estos procesos mediante los cuales un monitor de referencia, ¿cierto? Y en el caso del microsensor, que es un monitor de no referencia, los podemos operar al mismo tiempo y en el mismo lugar, en las mismas condiciones. Entonces, ese es un primer ejercicio. Yo puedo evaluar este tipo de dispositivos frente a una estación de referencia. Y es como la recomendación que hace la EPA como un primer ejercicio de acercamiento a este tipo de tecnologías. Adicionalmente, yo puedo evaluar el rendimiento de un sensor y mejorar la precisión de los datos comparando con los datos de un sensor de un monitor de referencia. Igual esos son los ejercicios que se hacen en los laboratorios internacionales, donde ya existen muchas agencias que hacen esa evaluación de los microsensores o las microestaciones frente a los sensores de referencia. Entonces ya hay un trabajo previo que nos da a nosotros el criterio y la confianza para escoger un microsensor o una microestación. Y aquí vemos algunos ejemplos. Hay para material particulado y se comparan con los métodos ópticos de referencia, con los métodos equivalentes, perdón, con los muestreadores automáticos. Y hay mucha información en cuanto a reportes. Más adelante les voy a mostrar una agencia en los Estados Unidos
que hace evaluación continua de estos microsensores y te dan la información bajo las condiciones con las que se evalúan y te dan el R cuadrado, o sea, el porcentaje de desviación del sensor frente a un método de referencia, que para uno como ingeniero o como experto en calidad del aire es importante conocer para poder correlacionar los datos en el tiempo. Entonces, ahí hay unas grandes herramientas y es información importante. No vamos a entrar ahorita a mostrar las plataformas que hay de la EPA para efectos de poder avanzar y quizás de pronto al final lo podamos mirar. Pero lo importante es que la información hoy en día ya está soportada y tenemos estudios en los cuales podemos ir y revisar. Aquí vemos una foto de una estación de referencia y al lado haciendo evaluación con un microprocesor. Finalmente, como hemos dicho, todo debe tener un propósito. ¿Y cuál es el propósito de este tipo de nuevas alternativas tecnológicas? Digamos que un poco es para generar comprensión, un poco de las consideraciones importantes para cualquier esfuerzo. Cuando yo ubico uno de estos microsensores y la información que me está arrojando, esa información qué tan buena es, ¿cierto? Y esos esfuerzos de poder hacer esa evaluación de calidad con datos de un sensor, pues poder responderme muchas de las preguntas importantes que hoy tenemos, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, mis dos sensores dicen cosas diferentes? ¿Sí? Que eso es algo con lo que nos encontramos día a día. ¿Por qué este sensor me dice una cosa y por qué este me está diciendo algo un poco diferente? ¿Son de mis sensores esas lecturas exactas? O sea, ¿las puedo considerar lecturas exactas? ¿Es este número malo? ¿Qué significa? Entonces, digamos que ahí en adelante empiezan a ver un poco las preguntas, sobre todo el ciudadano de a pie, ¿no? El ciudadano que de pronto no es experto en calidad del aire. Y por eso ahí es cuando las herramientas hoy web de índices de calidad del aire, el tema de convenciones de color, el tema de decirte si es un aire regular, malo, moderado. Entonces, sencillamente el propósito de poder implementar este tipo de tecnologías de microsensores me va a ayudar a responderme estas preguntas que tenemos acá. Entonces, digamos que la respuesta es sí, estas herramientas me van a ayudar a responder este tipo de inquietudes. ¿Cómo enfoca la EPA un poco o cómo aproxima la EPA el tema del uso de los microsensores o tecnologías alternativas que no cuentan con algún método certificado internacional? Entonces, un poco también orienta en el proceso de cómo ubicar este tipo de herramientas tecnológicas y la puedo vincular. Aquí hay una serie de pasos escalonados donde me dice, venga, si usted quiere llegar a obtener una validación y un uso adecuado de este tipo de tecnologías, pues el primer paso es planear, como toda actividad. Debo generar una planeación, cuál es mi objetivo del proyecto, cuál es mi alcance, cuál es mi área de cobertura, qué pretendo con la información. Después hacer unas mediciones, pues como es un sensor de bajo costo, pues me va a permitir conocer la tecnología y poder interactuar con ella. Después de ello, recuperar esa información y lógicamente revisarla. Y muchos de estos ejercicios yo lo puedo revisar porque igual la información de calidad del aire en una ciudad como Bogotá, en una ciudad como México, en una ciudad como Santiago, en una ciudad como, en fin, como Lima, pues es información que debe estar disponible al público. Yo la puedo comparar con mis dispositivos de medición. Una vez esa data la revise y evalúe qué tan cerca o qué tan lejos puede estar, poder empezar a hacer una comparación. Y pues estrategias matemáticas hay muchas. Perdón. Estrategias matemáticas hay muchas para esos efectos. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, finalmente lo que se quiere después de esa comparación de datos es poder llegar a usar los sensores. Entonces, digamos que he recurrido un proceso y finalmente tengo la opción de poder usar los sensores porque ya conozco muy bien cómo funcionan, cómo es frente al dato comparado de un método de referencia y asimismo poder validar esa información. La misma EPA, y me pido disculpas porque pues traje directamente de la EPA una tabla que me parece muy interesante y es mostrar un poco la versatilidad que tiene y todo el potencial que tienen este tipo de microsensores de aire de bajo costo. Y está plasmado en un documento de la EPA. Está plasmado en un documento de la EPA del 2014, muy juicioso, donde me dice cuál puede ser una aplicación del uso de los microsensores, una pequeña descripción y adicionalmente un ejemplo, dónde puedo aplicar. Entonces, miremos que la aplicación es enorme. O sea,
lo podemos utilizar en investigación, ¿cierto? O sea, podemos hacer estudios científicos, podemos hacer, descubrir nueva información, nuevas fuentes, ¿sí? Generar una red para uso de medición de material particulado, que hoy en día en muchas ciudades de Latinoamérica hay ejercicios ya de la comunidad y de algunos entes de gobierno y de control donde se está utilizando los microsensores con temas de investigación, con temas de conocerlos, con temas de interactuar con este tipo de herramientas. Adicionalmente, podemos hacer monitoreo de exposición personal, ¿sí? Generalmente el concepto de exposición personal estaba asociado a solo calidad del aire interna o ejercicios de monitoreo en consultoría de evaluaciones industriales, protección al trabajador, riesgos profesionales, pero no, en temas de calidad del aire igual. Hay un campo de investigación importante en temas de exposición personal, ¿cierto? Que adicionalmente poder evaluar la exposición de individuos o personas que ejercen actividades en el exterior, es decir, cuando me refiero al exterior es en el aire ambiente, con impactos importantes, aquellos que están muy expuestos a fuentes móviles durante su jornada laboral, que en eso pues hay bastante población expuesta. El tema, adicionalmente como aplicación, es un suplemento de sistemas de datos existentes, es decir, en una ciudad como Bogotá pueden existir 17 estaciones, en una ciudad como Lima igual, en una ciudad como Santiago igual, un número importante de estaciones, pero los microsensores y las microestaciones se ubican adicionalmente en sistemas cercanos, pero adicionalmente con el propósito de evaluar actividades adicionales, es decir, otras áreas de impacto, ¿cierto? Que pueden ser áreas intermedias entre una estación regulatoria, ¿cierto? Donde me interesa caracterizar una concentración, poder determinar un gradiente, o sea, una diferencia entre una ubicación y otra, y con este tipo de dispositivos, pues lo puedo hacer muy rápidamente. Entonces, ahí se nos abre otro espectro importante en temas de aplicación. Y adicionalmente, poder identificar fuentes, que es algo de las tareas más complejas en temas de contaminación en las áreas urbanas, es poder identificar fuentes de contaminación y caracterizarla. Digamos que, como les decía, en los métodos de referencia, por temas de costos, pues muchas veces nos limitamos a ciertos contaminantes criterio. Con las microestaciones o los microsensores podemos ir a evaluar otro tipo de compuestos, como compuestos orgánicos volátiles, como benceno, como temas de olores ofensivos. O sea, se nos abre un espectro importante para cubrir en el área de caracterización e identificación de fuentes. Finalmente, uno de los grandes propósitos que debería realmente ser el prioritario es el tema de educación, es decir, cómo involucro a la comunidad y cómo educo al ciudadano en temas de calidad del aire, así como he hecho una labor en usos del recurso hídrico, en el manejo de los residuos sólidos, igual en los temas de calidad del aire. Debemos educar y crear conciencia en la comunidad, y gracias a Dios puedo dar fe de que en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, en México, en Chile, en el mismo Perú, hay una conciencia clara de que la comunidad y que el hecho de educar a la comunidad pues va a ser una herramienta importante en temas de gobernanza hacia el futuro. Y adicionalmente información. Estamos en la era de los datos, el Big Data, estamos en el tema de generación de información, conocer tendencias, cómo se comporta, porque digamos que el concepto de un dato puntual, eso ya no nos dice nada realmente. Yo lo que necesito conocer es cómo se comporta ese contaminante en el tiempo frente a los compromisos. Y nuestros países, pues, hoy en día han firmado muchos compromisos a nivel internacional. Algunos temas de reflexión que es importante traer a colación, es decir, hoy estos conceptos está aplicado a calidad del aire interno, pero también calidad del aire externo, es decir, van de la mano. Y hoy la tecnología te ofrece poder cubrir, digamos que esos dos espacios que es donde pasamos la mayor parte del tiempo. El tema de nosotros estamos a raíz de todas estas circunstancias de COVID y de problemas respiratorios, pues el ser humano está respirando entre 17.000 y 23.000 respiraciones al día, o sea, nuestro insumo para vivir es el aire, ¿sí? Igual que el agua. Entonces, pasamos adicionalmente un alto porcentaje de nuestro tiempo expuesto a contaminantes en nuestra edificación, en nuestro hogar, adicionalmente cuando salimos, cuando nos vamos en un vehículo, estamos expuestos a niveles de contaminación importantes. Además, la EPA dice que muchas veces en las áreas internas es casi de 10 a 100 veces peor que el aire exterior. Entonces, casi que estamos un poco más expuestos al interior de nuestras habitaciones o de nuestras oficinas de trabajo que en el aire externo. Adicionalmente, la EPA ha venido identificando, igual que la Comunidad Europea y, como les decía, la
la regulación o las entidades de investigación china en tema de los compuestos carcinogénicos que hoy en día desencadenan y potencializan muchas de estas enfermedades respiratorias como el asma, como las alergias y todo el tema que asociado a un tema de un virus como el COVID, pues va a potencializar y va a generar unos impactos mayores. Y adicionalmente todo el tema de las escuelas, ¿no? Que controlar la exposición en esos recintos interiores para prevenir mucho en esas edades tempranas enfermedades que pueden adquirir estos niños, ¿cierto? Y que, bueno, que generalmente van a hacer que pierdan una capacidad de impacto importante. Algunas premisas también importantes de por qué es válido el tema de estas nuevas herramientas tecnológicas, ¿cierto? Entonces, aquí como concepto global es un tema de salud y seguridad local. Entonces, ya el tema de aire, el tema de contaminación, para todos nosotros es muy claro que son mayores amenazas a nuestra salud. Y eso lo ha declarado la OMS, lo ha declarado muchas entidades internacionales, además generando impactos adicionales en enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, EPOC, cáncer. Hoy en día alguien que tiene este tipo es más vulnerable a este tipo de virus que han desencadenado en estas nuevas décadas, ¿cierto? Un tema también de justicia ambiental y de conciencia. Digamos que hoy en día poder identificar fuentes y tendencias de contaminantes tóxicos es una prioridad y es un derecho que tenemos como ciudadano. Entonces, nuestra tarea adicionalmente es recopilar datos confiables y de alta calidad. Entonces, eso nos va a permitir poder justificar acciones o hacer requerimientos de responsabilidad a nivel de la industria local, a nivel de la degradación ambiental, a nivel de los impactos que esto genere. Y el tema de las iniciativas de ciudades inteligentes. Hoy en día escuchamos mucho los conceptos de Smart City, Smart Agro, Smart Money. Todo es un concepto hacia el concepto de inteligencia, pero es un concepto de inteligencia asociado que enmarca muchas cosas, o sea, entonces finalmente lo que queremos es poder llegar a tener una red altamente poblada de monitores de referencia, claro, pero apoyado en monitores de bajo costo, ¿sí? Que nos van a permitir pues, proporcionar mucha información en tiempo real para finalmente tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con este tema? Un punto importante que a raíz de nuestros países en Latinoamérica con una topografía tan compleja está el tema de las alertas tempranas. Tenemos problemas de inundación, tenemos problemas de incendios, tenemos problemas de desbordes de ríos, o sea, entonces el tema de adelantarse al problema, de tener algo preventivo se vuelve también relevante. Y en temas de calidad del aire es igual. Cuando se genera una alarma es porque hay una emisión de un contaminante de alta toxicidad o se generó un incendio. En muchas de nuestras ciudades ha habido problemas de incendios de estaciones de almacenamiento de combustible, que finalmente como no hay niveles de alerta, pues finalmente se disipan los contaminantes y afectamos población vulnerable, escuelas, hospitales, sitios geriátricos, o sea, generamos un impacto y no se toman las medidas y no podemos prevenir. Entonces aquí es un tema de monitorear el impacto de esas emisiones muy rápidamente a unos costos manejables. El tema de responsabilidad social empresarial, que hoy en día todas nuestras empresas deben velar por las emisiones y descargas a sus entornos, a sus comunidades, a sus recursos hídricos o suelos o acuíferos, lo que sea. Entonces es una responsabilidad y lógicamente siempre la disculpa de las empresas es que la tecnología es muy costosa. Pero hoy en día, precisamente, como estos son sistemas de bajo costo que pueden hacer análisis perimetrales, análisis indicativos, análisis de alarma, pues hoy para las empresas es muy fácil mostrar un compromiso de su empresa frente al medio ambiente al implementar este tipo de sistemas de medición, ¿sí? Porque finalmente lo que interesa es tener la información, ¿sí? y poder tomar acciones frente a ella. Y el otro tema importante que ya es un tema más de cumplimiento de estándares es poder mejorar ese cumplimiento. Si yo hago un seguimiento adecuado de mis riesgos de contaminación, pues lógicamente voy a tener la información y al tener la información tengo el poder. ¿El poder para qué? Para tomar decisiones, para mejorar el proceso, optimizar mi proceso, incluir dispositivos de control dentro de mi proceso productivo y tomar acción y generalmente tomar decisiones frente a qué estoy emitiendo o qué estoy generando.
Ya frente a un tema un poco más regulatorio, más normativo, pues igual los entes de vigilancia y control requieren hacer un seguimiento indicativo, y ya hay muchas entidades. En el caso de Bogotá, ya hay una conciencia clara de que como organismo regulatorio tiene que involucrar a la comunidad e involucrar a este tipo de herramientas tecnológicas, entonces poder aplicarlas al cumplimiento, ¿cierto? Entonces monitores, mayor número de monitores indicativos, pues van a ayudar a tomar aplicaciones de normativa, a detectar fuentes de emisión de alto impacto y poder tomar acciones, ¿cierto? También invitar a las comunidades de que pueden ser parte de esa vigilancia y control, como ciudadanos que son, cuando se detecta un impacto de este tipo. Para investigaciones, como vimos, el tema de investigación se vuelve vital. La academia es parte importante en estos procesos de investigación, debe estar involucrada en los procesos de investigación del uso de estas tecnologías, y igual sabemos que las universidades tienen limitación de recursos, pero estas nuevas tecnologías les van a permitir involucrarse con mayor compromiso y mayor fortaleza en este tipo de proyectos. Entonces, básicamente aumentar la densidad de monitoreo para obtener una información más útil y localizada, y lógicamente poder alimentar a los modelos y a toda la información con los cuales podemos hacer estimaciones, hacer modelaciones de prevención a futuro, y colaborar en los planes de ordenamiento territorial, que finalmente es lo que se busca, ¿no? Eliminar el impacto de las ciudades densamente pobladas y minimizar un poco esos impactos frente a los riesgos que tenemos el día de hoy. Y una de las tareas quizás más difíciles es poder generar un inventario y ubicación de las fuentes en las instalaciones. Ese es uno de los retos importantes, es de la información. Muchas veces no conocemos realmente cuál es el número de fuentes, cuáles son las que generan realmente un mayor impacto, qué tipo de gases. Entonces, poder hacer multiplicidad de evaluación de gases, ¿cierto? En diferentes condiciones climáticas, ¿cierto? Para poder proporcionar unos datos trazables en el tiempo y en tiempo real, ¿no? O sea, la información a mí después de 3 días, de 5 días del evento, pues sí es importante para una evaluación histórica, pero para la toma de decisiones y toma de acciones realmente no. Ya es una información que estaría un poco tardía. Entonces, cuando hablamos de las estructuras de microsensores y microestaciones, aquí es importante conocer un poco la configuración. Entonces, esto está todo basado en una estructura de tecnologías IoT. IoT básicamente es, pues, el concepto del Internet de las cosas. Hoy en día, todo lo que no esté en Internet, en la cual yo tengo un acceso en tiempo real, pues pasa a ser obsoleto. Es decir, si no está en la mente y en el día a día, pues es difícil de tenerlo en cuenta. Entonces, todas estas soluciones están basadas en una plataforma que va desde la A hasta la Z. Entonces, esas plataformas IoT, que son realmente las que lideran todo el desarrollo de las compañías que están trabajando en tecnología, pues me van a permitir garantizar escalabilidad, que es decir, que puedo ir desde proyectos muy pequeños hasta proyectos muy grandes. Adicionalmente, poder generar confiabilidad en la información, y adicionalmente la seguridad, que hoy en día es uno de los grandes retos de todo el tema de seguridad cibernética, para efectos de que no sufran modificaciones ese tipo de información. Entonces, el concepto de nube aparece como el centro, como es el que controla todos los dispositivos, tanto hardware como los sensores en el terreno, y gestiona todos los datos y adicionalmente las aplicaciones. Es decir, que yo como ciudadano en mi celular, así como puedo pedir un domicilio, mi almuerzo, también puedo mirar el estado de calidad del aire, y si puedo salir a hacer ejercicios, y si es un momento realmente para hacer alguna práctica, o si definitivamente tengo que tomar medidas al interior. Entonces, finalmente, todas estas soluciones buscan poder evaluar no solo la calidad del aire interna, sino también la calidad del aire externa, y generar un monitoreo continuo con exactitud y con precisión de instrumentos asociados a los instrumentos de referencia. Y aquí juega importante todo el tema de conectividad, ¿no? O sea, ¿qué ofrezco para que yo pueda estar con el dato ya? Así como cuando quiero mirar la hora, sencillamente levanto mi manilla del reloj y miro la hora, también puedo mirar mi celular y ver cuál es la calidad del aire que tengo en este momento. Y mirar alertas visuales, cuáles zonas de mi comunidad, de mi ciudad, están en un tema de criticidad, en temas de calidad del aire. Entonces, ya vimos que el concepto de nube se vuelve un tema importante aquí.
que es algo que se viene desarrollado por las empresas tecnológicas. Es un entorno muy rico para desarrolladores, o sea, adicionalmente puedo abrirles espacios para que una comunidad haga un propio desarrollo porque tiene unas necesidades especiales, genera puentes de integración entre diferentes plataformas, es decir, puedo interactuar con muchas otras cosas y genera, digamos que un entorno de desarrollo importante. Adicionalmente está el hardware, es decir, aquellas microestaciones que me permiten poder monitorear. Entonces ya hoy en día tenemos dispositivos muy sencillos, ¿cierto? Estaciones pequeñas que ya son autónomas en temas de energía, puedo medir las variables meteorológicas, tengo partículas, tengo conexión, si también requiero conexión eléctrica, pues la voy a tener. Entonces, en ese orden de ideas, hoy en día el hardware está muy bien desarrollado. Ya tenemos muchas herramientas, muchos dispositivos diferentes. Todos los grandes fabricantes de tecnologías de métodos de referencia y métodos equivalentes hoy ya están en el mercado de los microsensores, porque básicamente es como miniaturizar todo ese conocimiento y ese desarrollo tecnológico. Entonces, hoy en día tengo herramientas de muy fácil instalación y, como digo, el concepto es de portabilidad y conectividad en cualquier momento. Entonces, es muy fácil de instalar, como les decía, no se requiere mucho conocimiento y finalmente logro lo que quiero y es poder generar información. Dentro de esa estructura de tecnologías de IoT, además de la plataforma, además del hardware, está el concepto de la consola. El concepto de consola está basado en el concepto web, es decir, ¿cómo muestro esa información generada por ese hardware y en esa nube? ¿Cómo muestro esa información para que sea asequible al común de la gente? Entonces, ¿cómo puedo generar una visual de análisis de datos? ¿Cómo puedo generar una visual de alerta y notificación? ¿Cómo puedo gestionar mi dispositivo? ¿Cómo puedo yo controlar mi dispositivo desde mi casa hasta el punto, ¿cierto? Y qué otras herramientas de colaboración entre los organismos y entre los mismos usuarios. Entonces aparece el concepto de la consola. La consola es básicamente la visual, ya sea en mi computadora, básicamente en mi computadora o en mi centro de control. ¿Cuál es esa visual que me permite tener todo el entorno de ese microsensor, ese sitio donde está, la información que me deja, una gráfica, un color? Entonces, todo ese concepto de consola aparece asociado allí y poder tener la capacidad para ver y administrar esos instrumentos, ¿sí? Y además de no solo los instrumentos propios, sino instrumentos de terceros y poder tener un monitoreo más completo. Entonces aparece el concepto de consola. Y ese concepto de consola pues empieza a hacerme útil en todo el tema de identificación de fuentes, ya sea de temas de contaminante, temas de olor ofensivo. Entonces, poder tener una visual de un mapa, poder tener una visual de una rosa de dispersión, es decir, hacia dónde se está distribuyendo el contaminante, esa capa, poder identificar la fuente generadora, y eso me va a permitir un poco dirimir muchos de los conflictos que hay hoy en día, ¿no? Que muchas veces en un parque industrial asociado a una comunidad, pues sí, hay un impacto de altos niveles de contaminación, pero un industrial se disculpa que él no es él, el otro dice que tampoco es él. Entonces, poder tener las herramientas claras para identificar realmente la fuente. Si es un tema de material particulado, pues puedo llegar a correlacionar cuál es la fuente de emisión. Si es un tema de un compuesto orgánico volátil, puedo asociar a que si hay una industria de, no sé, de pinturas, pues puede ser asociado y entro ya a mirar un poco las emisiones en el perímetro. Cosas de ese tipo me van a permitir poder evaluar esas fuentes de emisión, adicionalmente de los radios de distribución, cómo se está distribuyendo ese contaminante, cómo es la intensidad y cómo la meteorología, que para todos es claro que genera un impacto fuerte sobre el comportamiento de la calidad del aire, pues cómo se domina y cuáles serían los posibles eventos que eventualmente se podían evidenciar y que se pueda de una u otra forma alertar a la comunidad y minimizar un poco el impacto. Entonces, aquí empieza a jugar mucho todo el tema de las herramientas tecnológicas. Y finalmente, pues, ¿cómo llego al usuario final? Venga, dentro de esa estructura de tecnología IoT y esa plataforma de A a la Z, ¿dónde está la aplicación? Claro, el concepto de app. Entonces, tampoco podemos ser ajenos de que hoy en día todos estamos familiarizados con los conceptos de app. Así como tengo una app
para el tema de pedir transporte, pedir domicilios, pues también debo tener una app para calidad del aire. Pienso que es más importante una app de calidad del aire que una app de domicilios. Pero bueno, aquí se vuelve importante y es los conceptos de índices de calidad del aire. Y muchos de estos desarrollos ya están asociados al índice de calidad del aire, es decir, está asociado la concentración del contaminante asociado a los parámetros meteorológicos, adicionalmente a los niveles de exposición, y podemos identificar un índice de calidad del aire donde me pueden decir esa calidad del aire es buena, es moderada o es mala. ¿Y está basada en qué? Pues en los datos que recopilé en ese hardware, más en los algoritmos que tengo en la nube asociados a la consola y finalmente a mi app, que es mi dispositivo final donde puedo ver la información. Entonces, puedo identificar esos parámetros que contribuyen en gran medida al deterioro de la calidad del aire. Entonces, y puedo tener una explicación muy sencilla de cómo es la tendencia de esos datos y poder tener una capacidad de controlar las alertas virtuales. Entonces, si yo veo un color rojo, yo como ciudadano sé que ya hay un nivel de alerta, entonces puedo entrar en detalle a mirar realmente qué es. Entonces, finalmente, eso es lo importante de los aplicativos. Aquí vemos un poco el ejercicio claro de ya teniendo correlacionado toda la información en una plataforma. Aquí puedo tener una red de monitoreo de microsensores y veo la concentración básicamente de los gases, después veo la concentración de partículas, también veo todas las condiciones meteorológicas, humedad, temperatura, veo cómo se comporta la temperatura frente a la concentración de material particulado, también puedo mirar cómo se comporta la velocidad y la dirección del viento. Entonces, puedo correlacionar toda la información de una forma muy visual. Tengo geoposicionado y ubicado, georreferenciado mi punto de medición, tengo una rosa de dispersión y tengo claramente de una forma muy visual. Sabemos que si hay un pico muy alto, pues sé que ahí hay un evento crítico de contaminación, puedo entrar a mirar a qué hora del día fue, en qué punto, cuál es la tendencia del viento, o sea que si esa concentración está ahí hacia en esa dirección a los puntos siguientes, pues va a haber niveles de alerta en ese tipo de concentración y puedo jugar con todas las variables asociadas. Entonces, lo que busca esto es tener una información en tiempo real muy didáctica para que un ciudadano de a pie lo pueda entender y lógicamente con un postprocesamiento de información, ya que al final del ejercicio pueda ser asociado a un color o a un concepto de bueno, malo, moderado o asociado a otro. Aquí vemos múltiples aplicaciones de microsensores, lo puedo instalar en un vehículo, lo puedo mostrar en un poste, en una fachada, en un bus de transporte masivo, en un área perimetral de una industria, alrededor de una fuente emisora como puede ser una avícola o como puede ser un procesamiento de compostaje, en fin, digamos que aplicaciones en el tema de microsensores ya se vuelve casi que infinito y bueno, vamos a tener herramientas importantes en la evaluación y ahí pues ahí sí como decimos de muchos colores y sabores y de diferentes ubicaciones. Entonces ahí podemos jugar con todas las aplicaciones que queramos. Igual el tema de software y servicio en la nube. Hoy en día todos los fabricantes y los desarrolladores de software juegan mucho con esto. Hoy en día ya tampoco hay limitaciones, podemos ubicar, hacer zoom, identificar puntos críticos, relacionar gráficas, comparar estudios uno con otro, emitir alertas vía mail, al celular, es decir, se vuelve una herramienta útil de pronóstico, de herramienta del día a día, y es estar informado. Que básicamente es el concepto, es el dato y la información. Si yo no tengo la información, pues soy un ignorante en ese tema, no conozco qué está pasando. Pero si yo tengo la información, puedo emitir un concepto, puedo dar mi opinión, puedo tener un criterio para hacer una actividad, para desarrollar un proyecto, en fin. Tengo todas las herramientas para avanzar frente a estos temas de las tecnologías de microsensores. Entonces, digamos que estos son ejercicios interesantes que hoy en día pues la limitación nos ofrece de una forma muy adecuada, muy acorde con lo que requerimos y se puede customizar, es decir, se puede ajustar a la aplicación que se quiera.
Aquí les quiero mostrar un poco uno de los centros de evaluación de desempeño de este tipo de tecnologías, microsensores en calidad del aire. Es una entidad muy reconocida y tiene muchos de los fabricantes en el mundo y han sido avalados aquí, y es un centro que está avalado por la EPA. Es decir, la EPA se apoya mucho en todas las evaluaciones que hace la QSPEC, en todo el tema que es un centro de evaluación de desempeño de sensores de calidad del aire. O sea, esa es su tarea, ¿sí? Poder hacer una evaluación continua de los sensores. Entonces tú puedes entrar y evaluar y mirar si el sensor, o si antes de adquirir un sensor, entras allí, evalúas si ese sensor ha sido probado, ha sido testeado y cuáles han sido sus resultados frente a los métodos que hablábamos inicialmente de referencia y de equivalencia. O sea, tenemos información que nos da criterios para la toma de decisiones frente a qué tipo de tecnología o qué tipo de microsensor o microestación es la más adecuada en temas del requisito de información que yo requiero. Aquí también les quiero compartir otras opciones de microsensores. O sea, uno puede encontrar, como veían ahí en la primera tabla, desde $100, $150 hasta $2.500. Es decir, dependiendo también de la tecnología. Tenemos dispositivos como un fabricante como Medone, por ejemplo, que toda su vida ha trabajado en partículas, que tiene un sistema light scattering microsensor. O sea, si hay equipos equivalentes de un costo importante con light scattering, también tenemos ya microsensores con light scattering. Es decir, estamos utilizando la misma tecnología, casi la misma tecnología que un sensor de referencia o sensor equivalente a un costo menor, ¿cierto? Entonces eso también hace que la tecnología cada vez es más asequible a muchos de nuestros países. Sensores vienen ya con sus plataformas asociadas. Como les digo, es colocar, montar y listo, funciona, y ya lo tiene la información en internet. Entonces, y tienes acceso. Entonces, es realmente, no necesitas ser un experto, pero sí estás generando información y puedes estar evaluando tu entorno en temas de calidad del aire. Pues allí tenemos muchas soluciones. Pues como nuestra razón de ser es ser consultores internacionales, pues nosotros tenemos que hacer un estudio juicioso de todas las alternativas que hay en el mercado. Y lógicamente, pues siempre trabajamos con las mejores en el sentido de que me ofrezca un buen tema de adquisición económico, una muy buena generación de datos e información, y lógicamente que cumpla con los lineamientos básicos para este tipo de tareas, ¿sí? Porque también, como decían nuestros abuelos, en la viña del Señor hay de todo. Pero nuestra tarea y nuestra experticia y experiencia ha estado en poder evaluar todas estas herramientas, cuáles son las que realmente cumplen una función adecuada en temas de calidad del aire, no solo para calidad del aire interno, sino para calidad del aire externo, y aplicaciones, ¿no? Edificaciones en escuelas, edificaciones en hospitales, edificaciones en la industria como tal, evaluaciones de calidad del aire en exterior para aplicaciones de minería, para aplicaciones de oil and gas, para las aplicaciones de industria de alimentos. Entonces, es importante recurrir a las fuentes de información para tener los criterios suficientes. Y pues opciones, como les digo, de microsensores, aquí les muestro algunas de todas las que podríamos encontrar, con las que nosotros hemos trabajado y que además hemos probado también, porque es parte del ejercicio. Hemos participado en algunos ejercicios de evaluación. Aquí vemos que ya, por ejemplo, en Bogotá ya tenemos sensores que me pueden generar gráficos, que me pueden dejar también un índice en color de calidad del aire, o sea, que me pueden dar mucha información frente a muchas de las situaciones. En este momento somos partícipes de un proyecto y somos parte de la mesa de estudio de microsensores asociados a las áreas urbanas en el caso de Bogotá, y estamos también apoyando en otras ciudades del país, en Medellín, en la zona de Manizales, porque digamos que aquí hay un interés importante en temas de calidad del aire. Hay voluntad de muchas entidades, de muchas alcaldías, de muchas secretarías de ambiente, porque ya somos conscientes de que esto está asociado mucho a la situación actual de contaminación por biológicos, como es el caso del COVID, como es el caso de los coronavirus, llámese como se llame.
Entonces, es importante tener una información adecuada y poder conocer muy bien a lo que nos estamos enfrentando en estas nuevas décadas, en temas de calidad del aire. Entonces, cobertura pues, en Latinoamérica, también ya hay unos ejercicios muy importantes en temas de seguimiento, y lo que se busca un poco es poder tener información en tiempo real. Aquí vemos también un mapa global de los Estados Unidos, donde la masificación en temas de medición es altísima. Ojalá nosotros algún día podamos tener un mapa, porque esto es casi que un mapa de calidad del aire, es tener un mapa de calidad del aire de cuáles son las zonas críticas de mi ciudad, pues de mi barrio, de mi ciudad y de mi país. ¿Cuándo es aconsejable ir a la playa? No puedo ir cuando esto está en rojo, está en café o está en morado, porque pues voy a generar un impacto en mi salud, y si yo soy vulnerable porque tengo efectos algún tipo de problema respiratorio, pues voy a estar más vulnerable, o mi abuelo, o mi papá, o mi mamá, fíjense que toda esta información es muy útil para todo nuestro entorno, no solo mi entorno familiar, mi entorno comunitario. Es importante para muchas tomas de decisiones que muchas veces no medimos en estas circunstancias. Me va a permitir hacer un pequeño resumen ejecutivo que me pareció, y voy a tomarme la molestia de leerlo al detalle, porque me parece que es como el resumen claro de la presentación, ¿no? O sea, y es extraído de un documento de la EPA. Entonces dice que los monitores de sensor de aire, que son de menor costo, portátiles y generalmente más fáciles de operar que los monitores de grado regulatorio, se utilizan ampliamente en los Estados Unidos para comprender las condiciones de la calidad del aire. El sitio web de la EPA proporciona la ciencia más reciente sobre el rendimiento, la operación y el uso de sistemas de monitoreo de sensores de aire para desarrolladores de tecnología. ¿Eso qué quiere decir? Que casi que yo también podría hacer unos desarrollos específicos para mis comunidades o mis aplicaciones especiales. Gerentes de calidad del aire, científicos, ciudadanos, porque hoy ya hay una comunidad ciudadana científica, ¿sí?, que está interesado por estos temas ambientales, y el público en general. O sea, que esto es un tema de todos. O sea, esto es un tema que nos debe interesar y preocupar a todos. Adicionalmente, la EPA está involucrada en el avance de la tecnología de sensores del aire, incluidas las evaluaciones de rendimiento de estos dispositivos de sensores y las mejores prácticas para usar los sensores de manera eficaz. La información puede ayudar al público a aprender más sobre la calidad del aire en sus comunidades. Entonces, me parece que este es un resumen ejecutivo de la presentación. No es mío, como le digo, es un extracto directo de la EPA, pero que lo quise traer a colación porque es el resumen. Y finalmente les quiero compartir una propuesta clara aquí a la comunidad en la cual nosotros somos partícipes en los temas de gobernanza, y es un pacto que sacó la Secretaría de Ambiente en el caso específico de Bogotá, que se llama Unidos por un Nuevo Aire, donde nosotros como líderes en tecnología pues estamos involucrados, y también como parte de nuestro propósito ser parte de este tipo de propuestas. Entonces firmamos el pacto, somos miembros del pacto de Unidos por un Nuevo Aire, y bueno, la gran invitación es que en el lugar que estén, en su comunidad, en su ciudad, en su país, sean parte de estas propuestas, se vinculen de una u otra manera, orientando si es su especialidad, y si tienen experiencia y conocimiento en el tema, pues que se unan, porque es mucho lo que podemos hacer por nuestras comunidades y por el tema de calidad del aire en general. Entonces, bueno, con esto pensaría que era un poco la intención de compartir con ustedes la información. Muchas gracias de antemano por quedarse, por escucharme, por atender el llamado nuestro, y bueno, espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Excelente presentación. Creo que estuvo muy interesante todos estos temas que, como tú bien lo dices, se están tomando ahorita en nuestros países, y seguramente van a tener mucha más fuerza. Vamos a leer algunas preguntas que nos hicieron del auditorio durante tu presentación, y daremos como el espacio para que tú puedas dar como tu respuesta o tus comentarios respecto a estas. La primera, nos preguntan si existen estudios que se puedan consultar donde esté la comparación de estos sensores de bajo costo con equipos de referencia EPA o europeos.
Efectivamente, sí hay estudios, pueden entrar aquí, por ejemplo, a una de las que les puse de AcuSpec. AcuSpec es el centro de evaluación de desempeño de microsensores. Ahí puedes entrar, así lo puedes buscar en internet, en Google, AcuSpec, y entras y ahí está todos los estudios. Puedes coger sensor por sensor y te saca todos los estudios y te dice contra qué equipo fue comparado y cuál es la desviación estándar y todo. O sea, eso está. La EPA, también en los institutos que yo le coloqué de investigación de la EPA, también puedes entrar página de la EPA, puedes colocar en Google fácilmente evaluación de microsensores y te arroja, EPA, evaluación de microsensores, y te arroja una cantidad de estudios que hay también de algunos microsensores que han hecho con métodos de equivalencia. Por ejemplo, utilizan mucho analizadores de la compañía Thermo, utilizan un 48i de monóxido y lo comparan con microsensor, utilizan un 43i de dióxido de azufre y lo comparan con eso. O sea, hay muchos estudios de los métodos equivalentes, hay mucha información que está disponible y que te permiten obtener muchos criterios en la selección y en el uso de microsensores. Excelente, Rodrigo, gracias. Nos preguntan también qué perspectivas hay de utilizar inteligencia artificial en sensores de bajo costo con el objetivo de independizarlos de los sensores de referencia. Toda. O sea, la respuesta es, si viste en el resumen ejecutivo que presenté, un poco todos estos desarrollos tecnológicos lo que están es apalancando a todos los desarrolladores de software. Porque si tú logras vincular y correlacionar inteligencia artificial con la información que genera esto, pues puedes avanzar en muchas cosas. Entonces, esto es un campo que se abre y que te va a permitir abrir muchas oportunidades y muchos desarrollos. Y de por sí ya hay muchos desarrollos asociados con inteligencia artificial. Hay postes inteligentes, todo el concepto de Smart Cities está asociado a eso, donde te pueden decir en un momento dado cuál es el parque que tiene la mejor calidad del aire, donde tú puedes ir con tus hijos a montar bicicleta, porque ya igual el calidad del aire actual es bueno, pero el que está estimado para los siguientes 2 o 3 días va a ser mejor. Entonces, claro, para ti es te está definiendo cuál es ese ambiente ideal donde tú puedes ejercer tu práctica, donde puedes ir a vivir, en fin. Eso te abre un espectro enorme, o sea que es totalmente abierto y te va a permitir hacer todos esos desarrollos. Gracias, Rodrigo. Nos preguntan también qué equipos dispondríamos también para medición de olores. Bueno, la buena noticia es que al igual que los sistemas de referencia y equivalentes que adicionalmente ahí también aprovecho para mencionarles algo. Nosotros tradicionalmente, pues como Colombia ha sido un país líder en normativa, también tenemos una norma de olores, una norma que se hizo con unos esfuerzos importantes, que como todo hay que mejorarla, claro está, pero es un excelente punto de partida. Nosotros hemos venido midiendo olores quizás de la forma no adecuada, porque nosotros utilizamos medios indirectos para medir H2S o para medir amoníaco, siempre hemos utilizado métodos indirectos. Hoy en día ya, afortunadamente, dentro de la misma norma hay métodos directos para medir olores, que son sistemas ya, es llevar las técnicas analíticas de cromatografía gaseosa o líquida a campo. Ya eso es un paradigma que está roto completamente, ya podemos llevar ese tipo de tecnologías y ya en el país las hay, ya se utilizan para medir en forma directa el tema de olores ofensivos y no solo H2S o amoníaco, sino 12, 14 mercaptanos que me pueden decir realmente cuál es el mercaptano que genera olor, porque siempre generalmente le echamos la culpa al H2S y les cuento que sorpresas me he llevado donde el H2S es el que menor concentración genera. O sea, el problema no es H2S, el problema son otros mercaptanos. Pero eso solo lo podemos descifrar con esto. Pero la buena noticia es que en microsensores también tenemos microestaciones solo de olores ofensivos, donde podemos medir H2S, donde podemos medir amoníaco, compuestos orgánicos volátiles, o quizás un metilmercaptano. Entonces, hoy en día, tanto en métodos equivalentes como en microsensores, tenemos respuesta tecnológica para el tema de olores ofensivos. Gracias, Rodrigo. Nos hacen la siguiente pregunta. Dice, ¿cuál es el costo estimado de estos microsensores?
No sé si miraste una tableta que te presenté, más o menos un microsensor puede estar dentro, pues microsensores puedes encontrar desde $100 hasta 2.500. Digamos que el concepto de bajo costo va hasta los $2.500. ¿Sí? Entonces quiere decir que puedes encontrar entre 100 y 2.500. La experiencia, y también ya es un concepto de experiencia tecnológica, los buenos sensores parten más o menos desde los $300 hacia arriba. Ya un sensor de $100, pues para mí es muy cuestionable y generalmente cuando se compara no da, las desviaciones son muy grandes. Entonces, los microsensores buenos, en mi experiencia, parten desde los $300 hacia arriba. Ahí hasta los 2.500 puedes encontrar muy buenos microsensores con muy buen desempeño, ¿sí? Entonces, ese es más o menos el concepto, pero igual siempre hay que evaluar cuáles son tus necesidades, qué alcance quieres con eso, y finalmente pues hay que hacer un ejercicio de prueba. Nosotros hemos hecho muchos ejercicios de prueba y por eso pues nosotros ya tenemos clasificados y determinados cuáles son los sensores más adecuados, por ejemplo, para un mercado latinoamericano. Gracias, Rodrigo. Nos preguntan también, dice la pregunta, escuché que sirve para seguridad laboral. ¿Qué parámetros puede medir el equipo en interiores y exteriores? Bueno, ahí tenemos varias opciones, pero tenemos, por ejemplo, dispositivos para calidad del aire interno que te miden todas las variables. Tenemos un dispositivo que te mide desde material particulado, PM1, PM2.5, PM10. Podemos medir monóxido, CO2, que hoy es tan importante para el tema de verificar concentración de CO2 en interiores y adicionalmente asociado a si hay eficiencia o deficiencia de ventilación, que es bien importante ahora con los temas de COVID y con los temas de cerramiento y de nosotros encerrados en nuestras casas y en nuestras oficinas, y asociado a variables también de tema de compuestos orgánicos volátiles. O sea, hoy en día digamos que no hay limitación, tiene que ser algo muy complejo, pero los contaminantes criterio que lo fija, por ejemplo, las RAE, que las RAE es como la EPA en temas de calidad del aire interno, todo lo que es sistemas de ventilación, aireación, aire acondicionado, fija unas reglas claras de parámetros de medición, que en este caso son básicamente partículas, CO2, CO, en temas de contaminantes y VOCs, y las variables de velocidad, de viento, temperatura, humedad, que están asociados a calidad del aire interno. Entonces yo puedo tener, y adicionalmente lo que les decía ahí con los cálculos de índice de calidad del aire, hoy en día los dispositivos y las plataformas te permiten determinar un calidad del aire interno, si está bueno, moderado, si requiere ventilación, o adicionalmente poder activar sistemas de ventilación asociados a esos dispositivos. O sea, hoy en día hay soluciones completas tanto para calidad del aire interno como para calidad del aire externo. Dale, Rodri, gracias. La última pregunta que vamos a hacer por hoy, respetando un poco como el tiempo, dice, ¿cómo se calibran estos microsensores? Esa es quizás la pregunta del millón. Si ustedes vieron, yo les decía allí que más o menos la vida útil del microsensor está estimada en 1 año. Tú la puedes alargar dependiendo de cómo veas el performance, o sea, el desempeño del microsensor. Los microsensores vienen para responder con un desempeño estable durante 1 año. A partir de ese año, pues el microsensor puede entrar en un proceso de degradación o de variación en la sensibilidad. ¿Qué es lo que te permite a ti verificar el comportamiento del microsensor? Como lo veíamos, es poder compararlo con un método de referencia. Por eso siempre es importante que uno de los microsensores esté asociado a una estación de referencia. Es decir, si tú estás en una comunidad donde hay una estación de referencia, puedo montarlo. Si no, pues lo puedo llevar y montarlo 1 semana y ver cómo se comportan los datos de la estación de referencia con el mío y puedo establecer una correlación en temas de desviación. Pero el sensor ya viene, por ejemplo, de los que te digo que nosotros hemos evaluado, ya podemos certificar que mínimo en 1 año el sensor te va a responder en forma adecuada bajo las desviaciones que ya están definidas en el microsensor, porque ya ha sido probado frente a esos de referencia. Después del año, sí es más un tema de seguimiento del microsensor. Puede que al año tú digas, no, definitivamente ya la desviación para mí ya no pasó del 10 o del 15, ya es del 25, ya no me interesa,
aunque en Colombia todavía medimos con sistemas que aceptamos por encima del 25%, o sea que en teoría yo podría seguir utilizando por unos 2 o 3 años más el microsensor, pero la idea es poder hacerle el seguimiento adecuado, ¿cierto? Pero por lo menos se garantiza en el primer año. Estos microsensores no se calibran, pues como te digo, es un microsensor que tiene una celda con una vida útil X, ¿cierto? Entonces no le puedes hacer ninguna modificación, no tiene potenciómetro de ajuste, no tiene forma como, lo único que puedes hacer es hacer verificación por comparación con un método de referencia y tomar la decisión de que si esa tendencia ajusta o no ajusta a tu requerimiento. Bueno, Rodrigo, muchísimas gracias por tus aclaratorias, tu excelente presentación. Espero que todos los participantes que hayan estado hoy en esta charla estén contentos de haberla recibido. Nosotros en Intecon estamos complacidos en que cualquier pregunta que tengan nos las pueden mandar a nuestros correos. Mi nombre es Germán Lehrer, soy el director para Latinoamérica de la parte ambiental y la presentación dictada por Rodrigo fue sensacional. Para agregar un punto adicional, sin menospreciar todo lo que dijo Rodrigo, porque es totalmente cierto, lo de la calibración, estos son algoritmos que se pueden reajustar dependiendo de las condiciones del medio ambiente donde están. Y por eso también se debe ajustar colocándola cerca de una estación del método de referencia para ver los valores reales de las concentraciones que existen. De nuevo le damos las gracias a todos los presentes. Esperamos verlos de nuevo en la próxima presentación y sean siempre bienvenidos a todas nuestras charlas. Muchísimas gracias a todos.